Vamos a leer del versículo 26 hasta el versículo 38. Hechos 8, del versículo 26 hasta el versículo 38. Dice el versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que mientras estamos escuchando tu palabra, Señor, nuestros corazones y nuestros oídos estén atentos, Señor. Que nuestra vida sea transformada a la luz de quien tú eres y lo que tú has hecho, Señor. Y que de aquí, Señor, salgamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, Señor, fortalecidos en ti, con nuestra esperanza fundamentada en ti, Señor. Con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, y gracias por tu iglesia que está aquí el día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. Ok. Bienvenidos a todos. Estamos haciendo una pausa de Pedro. Habíamos estado enseñando a través de Primera de Pedro y la semana pasada estuvimos hablando acerca de prioridades. Aprendimos de lo que es un cristiano útil. Y el día de hoy tenemos una enseñanza en Hechos, porque no sé si recuerdan que hace algunas semanas estuvimos haciendo nuestra votación respecto a los miembros. Y entonces tenemos un miembro aquí entre nosotros, o una persona que acaba de terminar el curso de membresía y que no ha sido bautizado. Por lo que el día de hoy tendremos nuestros primeros bautismos. Y creímos que sería algo bastante bueno regresar y responder a una pregunta que es muy importante para todos nosotros. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? En Hebreos 6, el autor le dice a los hebreos que deberían de estar profundizando ya su entendimiento de Cristo y no simplemente dándole vueltas a las doctrinas esenciales del cristianismo. Entre esas doctrinas esenciales, el autor menciona el bautismo. Y entonces lo que el autor de Hebreos nos dice es: el bautismo es una de las doctrinas básicas del cristianismo. Es algo que todos deberíamos de aprender tan pronto venimos a Cristo. Entonces yo te pregunto, vamos a imaginarnos que si tú y yo estuviéramos sentados a la orilla de una alberca en una quinta, estamos ahí, los dos somos cristianos, ¿sí? Y de pronto te arrojo al agua y grito: ¿has sido bautizado? ¿Cuenta eso como un bautismo? Todos diríamos no. Ok, un poco más serio. Vamos a decir que estamos a la orilla de la alberca. Los dos somos creyentes. Y de repente yo te pregunto: oye, ¿y si te bautizamos? Es que tú no estás bautizado, ¿verdad? Y pues aquí hay agua. Y podemos bautizarte. Y entonces oramos y te meto al agua. ¿Contaría como un bautismo? Ya se pone un poco más difícil, ¿verdad? Entonces lo que vamos a intentar hacer hoy es responder cuáles son los esenciales del bautismo. ¿Quién debería bautizar? ¿Quién bautiza? ¿Para qué? Todas estas son preguntas importantes que tú y yo deberíamos de responder, pero que muchas veces no respondemos. Y realmente lo triste es que muchas veces en la iglesia el bautismo se toma como algo que simplemente se hace. Es de cristianos bautizarse, y entonces ya después de un tiempo te preguntan: ¿te quieres bautizar? Y te bautizan. Pero realmente no profundizamos en qué es el bautismo.
¿Por qué deberíamos? ¿Para qué? Y entonces hoy vamos a tratar de ver 3 aspectos del bautismo, 3 dimensiones de este. Vamos a ver vertical, interno y horizontal. ¿Sí? El aspecto vertical, interno y horizontal. Puesto de otra forma, vamos a ver arriba, adentro, afuera. ¿Sí? Y a través de esto espero que juntos podamos ir respondiendo ciertas preguntas que son importantes acerca del bautismo. No voy a abordar todo lo que hay que decir, porque hay mucho que decir, pero espero delinearlo de manera entendible, que todos tengamos un entendimiento claro de lo que es y juntos participemos de él. Entonces vamos a primero considerar el sentido vertical, hacia arriba. Y aquí la pregunta que queremos responder es, ¿por qué nos bautizamos? ¿Por qué nos bautizamos? Y recuerda que cuando hablamos de por qué, hablamos de la motivación. ¿Sí? Entonces lo que queremos responder aquí es ¿por qué? ¿Por qué nos bautizamos? Es bastante interesante notar en nuestro pasaje de Hechos el resultado final de todo lo que acontece. El resultado final es que ambos descienden al agua, Felipe y el eunuco es bautizado. El pasaje que estaba leyendo, si te diste cuenta en Isaías, no menciona absolutamente nada del bautismo. El bautismo no es una palabra que aparezca ahí. Sí, y sería de hecho bastante difícil sacar una enseñanza del bautismo de ahí. Sí. El pasaje no menciona, no está hablando de eso. Y Lucas simplemente nos dice que comenzando con ese pasaje, Felipe le expuso el evangelio. Es todo lo que Felipe hizo. Y sin embargo, el resultado lógico de esta acción es el bautismo. Y entonces Lucas nos está diciendo algo muy importante. Y en todo el libro de Hechos esto siempre está presente. Creer el evangelio siempre nos lleva a bautizarnos. Creer el evangelio siempre nos lleva a bautizarnos. En Mateo 28:19, Cristo dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y entonces, esto es lo que tú y yo conocemos como la Gran Comisión. Este pasaje cortito de Mateo se conoce como la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, si te fijas, no es simplemente ir y predicar por todas las partes y lograr que las personas hagan alguna oración y listo, ya cumplí con la Gran Comisión. Más bien, la Gran Comisión está delineada como hacer discípulos. Y ese hacer discípulos, Jesús pone 2 aspectos de ella: bautizar y enseñar todo lo que Él ha mandado. Bautizar y enseñar lo que significa ser un discípulo de Cristo. Eso es hacer discípulos. Esa es la Gran Comisión. Y esto plantea entonces para nosotros un mandamiento. El bautismo es un mandamiento. Si somos verdaderamente salvos, vamos a buscar obedecer a aquel que nos salvó. Y por lo tanto, seremos bautizados. Sin embargo, es importante notar aquí que el bautismo no es algo que nosotros hayamos inventado. Sí, ha sido dado por Dios para nosotros. Y entonces el significado no nace de nosotros mismos realizando el bautismo, sino de Dios que lo ha dado. Y Dios ha dado el bautismo como un medio de gracia. El bautismo es un medio de gracia. ¿Te acuerdas? Dijimos que los medios de gracia son aquellas formas o aquellos elementos que Dios usa para fortalecer nuestra fe. Los medios de gracia son aquellos elementos que Dios usa para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer en gracia. Al igual que la cena del Señor, el bautismo funciona como un medio de gracia. Primero, al recordar y proclamar la obra de Cristo. En Colosenses 2, versículo 12, dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Sí, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. El bautismo simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Cada vez que participamos del bautismo, como receptores o como espectadores del mismo, recordamos la obra de Cristo. El bautismo es una representación gráfica, al igual que la cena, en donde tú y yo vamos y molemos el pan con nuestros dientes y luego bebemos el jugo de la uva. El bautismo es una representación gráfica de la muerte y la resurrección de Cristo y de nuestra muerte y nueva vida junto con Él.
El bautismo nos apunta directamente a esta unión que tenemos con Cristo. Y Pablo tiene muy claro esto. Me gustaría leerte dos pasajes, porque es interesante notar en los momentos en los que Pablo habla del bautismo. ¿En qué momentos Pablo recuerda el bautismo y lo mete en la enseñanza que está exponiendo? Te quiero leer esto es Romanos 6, del 1 al 4, y Gálatas 3, del 23 al 27. Romanos 6, del 1 al 4, y Gálatas 3, del 23 al 27. Primero Romanos 6. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Te fijas el tema que está tratando? Está diciendo, ¿vas a seguir viviendo en pecado una vez que viniste a la gracia? Y luego dice, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. No está enseñando sobre el bautismo. Está hablando de la forma en que hemos de vivir ante la gracia de Dios. ¿Qué vamos a hacer con el pecado una vez que hemos venido a la gracia? Y en medio de esa plática, en medio de esa enseñanza, recuerda él, bautismo. Y dice, de ningún modo vamos a seguir pecando. ¿O es que no sabes que cuando te bautizaste, has sido bautizado en la muerte de Cristo? Te leo Gálatas 3. Dice Gálatas 3, versículo 23. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados por la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. ¿De qué está hablando? De la justificación solamente por la fe. Y luego dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Y entonces para Pablo el bautismo no es simplemente una cuestión de una práctica que tú haces. No, es que los cristianos se bautizan, entonces todos los bautizamos, te bautizas y listo. Nunca más te acuerdas de tu bautizo. Pasó alguna vez. Si alguien te pregunta cuándo te bautizaste, quizás puedas saber la fecha exacta. Algunos tal vez no. Tienes alguna memoria de dónde fue, quién te bautizó, pero creo que muy probablemente pocos de nosotros recordamos exactamente las palabras que se nos dijeron en el bautismo y exactamente lo que vivimos en ese momento y la preparación hasta llegar a ello. Sin embargo, Pablo aquí tiene claro que el bautismo es mucho más que simplemente algo que haces. El bautismo es algo que nos indica quiénes somos en Cristo. El bautismo te recuerda que has sido unido con Cristo. Pablo liga el bautismo con nuestra identidad como creyentes. Hemos muerto al pecado porque en nuestro bautismo somos bautizados en la muerte de Cristo. En el bautismo nos hemos revestido de Cristo. Nuestra identidad como creyentes debe estar formada por nuestra relación con Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta realidad de Cristo siendo mi Señor y Salvador es justamente a lo que el bautismo nos apunta. Hace unas semanas te preguntaba, ¿cuántos de ustedes han recordado o hacen memoria de la resurrección de Cristo frente a la tentación? Algunos contestaron que sí, gracias a Dios, pero muchos de nosotros decimos, no, pues yo me acuerdo de su muerte, pero de su resurrección es algo que tal vez no viene a mi mente en medio de los problemas y la tentación. Bueno, aquí hay una cosa más que puedes recordar en medio de los problemas y la tentación, es decir, todos los días de tu vida. Tu bautismo. Tu bautismo es mucho más que solo algo que sucedió hace no sé cuántos años. En mi caso, hace unos 15 años. Es mucho más que simplemente algo que pasó y, ya cumplí, check a las cosas que los cristianos hacen. En el bautismo, sobre todas las cosas, la iglesia se une para proclamar la obra de Cristo en su muerte y resurrección. Y al hacerlo, la iglesia es fortalecida. Entonces, cuando hablamos del sentido vertical del bautismo, podemos decir que el bautismo es al menos tres cosas. Es una ordenanza, porque ha sido mandado por Cristo para nosotros. Es una proclamación, porque gráficamente representa la obra de Cristo y nuestra unión con Cristo en ese sentido. Y es un medio de gracia, porque nos fortalece cada vez que participamos de él. ¿Sí? Entonces, en el sentido vertical, el bautismo es una ordenanza, una proclamación y un medio de gracia. Ahora, en segundo lugar, dijimos que íbamos a hablar del bautismo en el sentido interno, en el sentido individual. Quisiera saber cuántos de aquí están ya bautizados, cuántos de aquí ya se han bautizado.
¿Ok? Muchos. Cuando te bautizaste, ¿qué hiciste? De otra forma, ¿qué estabas haciendo al bautizarte? ¿Qué es lo que estabas realizando con esa acción? ¿Qué estabas logrando mediante tu bautismo? Al considerar el sentido interno o individual, queremos responder la pregunta de ¿para qué nos bautizamos? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba logrando cuando me bauticé? Si es que ya me bauticé. Y si no, ¿para qué lo hago? ¿Qué es lo que se logra a través de ello? Y lo primero que me gustaría dejar en claro es lo que el bautismo no hace, para lo que el bautismo no funciona. ¿Sí? El bautismo no salva ni regenera. El bautismo no salva ni regenera. En la Biblia podemos ver que el ladrón en la cruz, o no de Cristo, se dirigía al cielo sin ser bautizado. Y Simón el mago en Hechos se dirigía al infierno, a pesar de haber sido bautizado. El bautismo no salva ni regenera. Y en segundo, el bautismo no quita el pecado. El bautismo no quita el pecado de manera, me bauticé y ya todos los pecados de atrás se quitaron. El emperador Constantino, el emperador romano Constantino, que se decía el mismo cristiano, se negó a ser bautizado hasta que estaba a punto de morir en su cama. ¿Por qué? Porque su lógica, su razonamiento era, si me bautizo justo antes de morir, todos los pecados que cometí en mi vida, pues se van a borrar. Y me voy a ir al cielo, pues tal vez con nomás 1 o 2 pecados, porque ya me estoy muriendo. Ese era su razonamiento. Es un razonamiento erróneo. Así no funciona el bautismo. El bautismo no quita el pecado. Ni salvación ni remisión de pecados son el propósito del bautismo. Somos salvos y nuestros pecados han sido perdonados y por eso nos bautizamos. Porque ya hemos sido salvos y porque nuestros pecados ya han sido borrados. Por eso entonces nos bautizamos. El bautismo es la expresión externa de una realidad interna. El bautismo es la expresión externa de una realidad interna. El bautismo en el sentido individual, viendo hacia nosotros, expresa un clamor y un compromiso. Un clamor y un compromiso que nace de que hemos entendido y recibido la obra de Cristo. Sí. Si ahorita te pregunté, ¿qué estabas haciendo cuando te bautizaste? Y la respuesta correcta es que estabas haciendo un clamor y un compromiso. Probablemente no sabías que estabas haciendo estas dos cosas, pero esto es lo que la Biblia nos dice que estábamos haciendo. Y entonces sería importante decir, ok, si eso estaba haciendo, ¿qué clamor hice? ¿Y qué compromiso hice? Porque ya me bauticé. Te leo 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21 dice, y correspondiendo a esto, y Pedro está hablando del diluvio en los días de Noé, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes. Sí, los salva a ustedes, pero antes de que cualquiera pueda malentender eso, Pedro dice, no quitando la suciedad de la carne, o sea, no es que al meterte al agua y salgas ya estás salvo porque te limpiaste físicamente, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. El bautismo ahora los salva a ustedes como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, si te fijas, Pedro no presenta el bautismo como una profesión de fe, que es generalmente lo que tú y yo decimos que hacemos cuando nos bautizamos. Si decimos, es que bautizarte es hacer tu fe pública. Y en cierto sentido puede ser, pero ese no es el sentido principal. ¿Sí? Pedro presenta el bautismo como una petición a Dios. ¿Sí? Pedro dice, no es el bautismo lo que salva, sino el clamor que levantas a través del bautismo, de decirle a Dios, dame una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es una buena conciencia? ¿Qué es una buena conciencia? ¿Cómo tienes una buena conciencia? ¿Cuándo tienes una buena conciencia? Una conciencia limpia. ¿Cuándo tienes una conciencia limpia? Cuando no has hecho nada malo, ¿no? O sea, una conciencia limpia es cuando yo sé que hice todo lo que tenía que hacer y no hice nada malo. Y eso sería una conciencia limpia, una buena conciencia. Ahora trae eso a Cristo.
¿En qué momento tú y yo pudiéramos pararnos delante de Dios con una buena conciencia? Decir, hice todo lo que tenía que hacer y no hice nada malo. ¿En qué momento? Por nosotros mismos, nunca. Pero a través de Cristo. Toda la vida a partir de que dependemos de Él. Y entonces lo que Pedro está diciendo aquí, por eso dice mediante la resurrección de Jesucristo, es decir, cuando te estás bautizando, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás clamando a Dios es santifícame, glorifícame, sálvame a través de Cristo. Mi única esperanza de una buena conciencia delante de Dios es Cristo y su obra. Y el bautismo clama esto. Reconozco que lo necesito y por eso proclamo la muerte de Cristo y represento mi unión con Él al morir y nacer de nuevo. Entonces primero el bautismo es un clamor. ¿Qué clamas? Sálvame. Dame una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Te acuerdas que en Romanos Pablo dice que Cristo fue resucitado para nuestra justificación? Misma idea. Entonces en primero es un clamor. Sí, y es un clamor continuo. El bautismo es una proclamación pública de este clamor. Pero al mismo tiempo el bautismo es una proclamación pública de nuestro compromiso con Cristo y su cuerpo. De nuestro compromiso con Cristo y su cuerpo. El bautismo es una promesa de lealtad a Cristo. Ser bautizado en el nombre de Cristo es someterse a su autoridad. Es por esto que Jesús conecta a ser discípulos con el bautismo. Y los apóstoles conectan el arrepentimiento, el abandono del pecado, con el bautismo. ¿Te acuerdas que durante todo el tiempo en Hechos los apóstoles dicen arrepiéntanse y sean bautizados? Arrepiéntense y sean bautizados. Y entonces lo que los apóstoles están haciendo al conectar estas dos cosas es decir, si tú verdaderamente crees, si tú verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, te vas a bautizar, porque el bautismo es el símbolo, el emblema de que te estás sometiendo a la autoridad de Cristo. Pero en el bautismo tenemos que entender esto, el creyente sale del mundo. ¿Para qué? Cuando sales del mundo, ¿a dónde entras? Entras a la iglesia. Sales del mundo para entrar a la iglesia. El evangelio no solo nos reconcilia con Dios, también nos reconcilia unos con otros. Creer en Jesús es unirse a la compañía de todos aquellos que creen en Jesús. No se puede tener a Dios por Padre sin unirse a la iglesia. Es imposible. Recibir a Jesús es recibir a su pueblo. Y en el bautismo el creyente también proclama su compromiso con el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. ¿Sí? Por medio del bautismo todos fuimos unidos al cuerpo de Cristo. Y entonces, si te acuerdas, dijimos en la parte anterior que el bautismo apunta a nuestra unión con Cristo. Pero al ser unidos a Cristo, inmediatamente somos unidos a todos aquellos que están unidos a Él. ¿Sí? J.I. Packer pone una ilustración y él habla del rin de una bicicleta. Y dice, piensa en los rayos de una bicicleta. Todos esos rayos, aunque individuales, están unidos unos a otros. ¿Cómo? Porque todos están unidos al bafe, se llama bafe la parte del centro. Todos están unidos al bafe. Y al estar unidos todos a esa parte, están inmediatamente unidos a los demás rayos. Eso es lo mismo que tú y yo estamos experimentando al venir a Cristo. Al bautizarnos, reconocemos que ahora somos miembros del cuerpo y nos comprometemos a cuidarlo y edificarlo. Cuando nos bautizamos, nos comprometemos a cuidar y edificar el cuerpo. Al bautizarnos, abrazamos y nos comprometemos a vivir conforme a los unos a otros que encontramos en el Nuevo Testamento.
Y te quiero leer algunos de estos unos a otros. Rápido, si a alguien se le pasan las citas, al final si quieren las comentamos. Es Romanos 12:10. Dice, ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto común. Eso es a lo que te estás comprometiendo. O esto es a lo que te has comprometido si te bautizaste. Eso es lo que te has comprometido. Ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. 1 Tesalonicenses 5:11. Confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro. Gálatas 6:2. Lleven los unos las cargas de los otros. Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Hebreos 10:24. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estos son solo algunos de los unos a otros que la Biblia presenta. Pero al bautizarnos, tú y yo nos comprometemos a vivir así. Nos comprometemos con el cuerpo de Cristo donde quiera que estemos, sin importar de qué congregación formemos parte, porque si te mueves de ciudad, pues ya no vas a estar con la congregación con la que participaste del bautismo. No importa. Tu responsabilidad hacia el cuerpo sigue siendo la misma. Sin importar la congregación de la que formamos parte en un momento específico de nuestras vidas, nuestro compromiso es el mismo y el bautismo nos recuerda de este compromiso. Si has sido bautizado, ese es el clamor que has hecho y ese es el compromiso que has hecho. Te preguntaba ahorita, ¿qué estabas logrando al bautizarte? Probablemente la respuesta más común que hubiera escuchado fue, pues hacer pública mi fe. Sí, en cierto sentido, pero hiciste algo mucho más profundo que simplemente decir, soy cristiano. Hiciste algo con mucho más peso que simplemente decir, miren, creo en Cristo. Y debemos de ser conscientes de esa realidad a la que el bautismo nos apunta. La pregunta aquí para ti y para mí inmediatamente sería, ¿estoy viviendo a la luz del bautismo del cual he participado? ¿Estoy viviendo a la luz de esto? El clamor es continuo. Sé que mi única esperanza está en Cristo. No hay otra forma para salvación. Yo no puedo llegar a Dios de ninguna otra forma. Y el compromiso es continuo. Sé que ahora vivo, existo como miembro de un cuerpo. Y debo cuidar y edificar ese cuerpo. Ahora, en esta parte, si te fijas, ya nos estamos adentrando en la parte del aspecto horizontal, ¿sí? Porque ya estamos hablando de nuestro compromiso con los demás. Y podemos ver entonces que el bautismo no es meramente un acto individual. Y entonces, cuando consideramos el aspecto horizontal, queremos responder a la pregunta, ¿quién realiza el bautismo? ¿Quién realiza el bautismo? Hoy, generalmente tú y yo entendemos el bautismo como un símbolo que las personas deciden ponerse ellos mismos. Cuando tú crees que ya estás listo, pues vas y te bautizas. En algunas iglesias, creo yo que la mayoría se hacen algunas preguntas, ¿no? No es como que bauticemos a cualquiera que venga y diga, me voy a bautizar y vas y lo lleva. Hay algunas preguntas y tratamos de tener cierto guía en ese sentido. Pero, en realidad el bautismo es una ordenanza que se recibe. No es que yo la elija por mí mismo, sino que me es impartida. Nadie puede bautizarse a sí mismo, sino que el bautismo siempre es recibido de parte de la iglesia. Y esto de aquí es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cuando preguntamos ¿quién bautiza? La respuesta es toda la iglesia. ¿Quién bautiza? Toda la iglesia. A través de un representante, ciertamente. Pero toda la iglesia participa activamente al bautizar a los nuevos creyentes. Incluso en el caso de Felipe y el eunuco, que es un caso extraordinario, Felipe era la única iglesia que había. Estaban en medio de la nada, en el camino a quién sabe dónde. Y por eso Felipe va y lo bautiza. Pero el bautismo siempre se recibe de parte de la iglesia. Yo te preguntaba ahorita al principio, ¿qué pasaría si los dos somos creyentes, estamos en la alberca y de repente
yo te digo, oye, vamos a bautizarte porque no te has bautizado, y oramos y te meto el agua, ¿sería un bautismo? Solamente si estuviéramos en medio de un lugar remoto en donde no hay ninguna iglesia local. Solamente así sería un bautismo. Pero si soy parte de una iglesia local, yo no puedo andar por ahí bautizando gente. Sí. Cualquier persona que ha creído en Cristo debe unirse a la iglesia, y luego la iglesia toda junta administra el bautismo. Sí. Y entonces, para entender por qué es la iglesia la que bautiza, por qué es toda la iglesia la que tiene esta autoridad y esta responsabilidad, tú y yo deberíamos ir a Mateo, a uno de los pasajes, creo yo, más mal entendidos, por lo menos en nuestro contexto. Te leo Mateo 16, 19. Jesús le está hablando a Pedro y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo, yo te voy a dar las llaves del reino, y tú vas a atar y desatar, y eso va a tener consecuencias arriba y abajo, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Y luego avanza a Mateo 18. Mateo 18 te leo del 15 al 18, ¿sí? Y aquí en Mateo 18 Jesús vuelve a tomar esta idea de atar y desatar y hace dos cosas. Primero, extiende la autoridad a toda la iglesia. Es decir, esto no es algo que solo Pedro pudiera hacer, ¿sí? Sino que Jesús dice, la iglesia es la que tiene esta autoridad para atar y desatar. Y además explica, en segundo lugar, qué significa atar y desatar. Cuando estamos hablando de atar y desatar, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Jesús? Entonces te leo Mateo 18 del 15 al 18. Dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿De qué está hablando Jesús hasta ahí? De la disciplina eclesial, de la disciplina que toda la iglesia junta ejerce. Y luego el versículo 18 dice, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿En qué contexto está esta declaración? ¿Cuál es el tema? La disciplina. Jesús está diciendo, atar y desatar tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Tiene que ver con la disciplina de la iglesia. Tiene que ver con aquellos a los cuales reconocemos como creyentes o no reconocemos como creyentes. Atar y desatar entonces tiene que ver con esto. Tiene que ver con reconocer quién vive como un verdadero creyente y quién no vive como un verdadero creyente. No tiene que ver con yo desato en los cielos bendiciones. No tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con la iglesia ejerciendo su autoridad para cuidar de la iglesia misma. En el bautismo, el creyente hace una profesión de fe pública, pero la iglesia también está haciendo una declaración pública. En el bautismo, la iglesia proclama, aquí hay uno que vive como cristiano. Aquí hay uno que vive como un verdadero discípulo de Cristo. En los primeros siglos de la iglesia, de hecho, el bautismo era algo tan serio para la iglesia que no se administraba con mucha facilidad. Las congregaciones y los líderes de las congregaciones se tomaban hasta 3, hasta 5 años para poder bautizar a alguien. Años que pasaban cuidando, enseñando y conociendo a las personas, hasta que se pudiera llegar al punto de estar seguro, de tener la convicción de decir, sé que vive como un verdadero discípulo de Cristo. Ha renunciado a los ídolos del mundo, ha renunciado a la maldad del mundo. Y todos juntos podemos dar testimonio de ello. Y entonces iban y bautizaban. En el sentido horizontal, el bautismo es una conversación. Mientras que el creyente clama y se compromete delante del mundo y de la iglesia, Dios, como el actor principal, habla a través de la iglesia hacia el mundo y el creyente. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, el bautismo, en el bautismo, al participar del bautismo, todos como iglesia vemos hacia arriba, en adoración, reconociendo
la obra de Cristo y el amor infinito de Dios hacia nosotros. Vemos hacia adelante en anticipación, sabemos que esto es una representación gráfica de lo que esperamos que sea. Esperamos un día, literalmente, físicamente, resucitar de entre los muertos. Y vemos hacia adelante esperando eso. Y al mismo tiempo vemos hacia nuestro alrededor, reconociendo que ahora somos miembros de este cuerpo. No estamos solos. Hay gente que se ha comprometido con nosotros de la misma manera en que nosotros nos estamos comprometiendo con ellos. A cuidar, soportar, cargar nuestras cargas, a edificarnos, a estimularnos, a llamarnos, si tienen que llamarnos. Sobre todo a amarnos, de la manera en que el amor lo exige, en el momento que el amor lo exige. Y eso es un gran consuelo para nosotros. No estamos solos. Cristo nos ha unido a su pueblo. Y el bautismo nos recuerda todo esto.